A la manera de un anciano loco que hace girar su paraguas sin tela como las aspas de un molino que solo existe en mi infancia. Así lloro esta tarde mientras los pájaros desgarbados de alas húmedas se posan flemáticos en los postes del barrio y cada tarde la aurora parece tragarse un pedazo del cielo. A la manera del faro que vigila el sueño de los justos y de las cortinas de una vieja ventana de madera sin pintura, ondeando levemente cual bandera de rendición. A la manera de un día de la semana que extravió su amuleto en el calendario, dejando al descubierto sus cicatrices ancestrales, sus harapos sublimes, sus descosidos contornos, sus medallas de hojalata, su vaivén y letanía. A la manera del disparo del sifón contra el fondo del vaso, salpicando no solo agua con gas y burbujas, sino planetas jamás bautizados, galaxias tan violentas como expansivas, civilizaciones donde seres con garras y colmillos extravían su progenie en un golfo olvidado, países habitados por hombres de enormes pies y pezuñas de animal, comarcas gobernadas por el abismo. Estas son las estocadas de la memoria, así el crepúsculo recuerda nuestro pacto con la penumbra. Así parte el primero de los cuentos que se llama El origen de la tristeza y que es parte de esta selección bajo el título El rencor vino del frío, el rencor vino del frío, de Óscar Barriento Bradasic, quien está al otro lado de nuestro Zoom desde Punta Arenas. Óscar, ¿estás? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo está por ahí? Aquí está caluroso, te diré. Estamos ya así disfrutando el modo primaveral. ¿Cómo está la cosa por allá Está por Magallanes? melancólicamente lluvioso. Ya, estás como David Lynch, que mira por la Una cosa ventana así, y sí, dice, así. y dice Hay cómo está. ciertos vínculos entre Magallanes y Twin Peaks. Bueno, tenemos esta vez, hemos conversado antes con Óscar Barrientos respecto a sus novelas anteriores, pero esta vez tenemos esta estupenda selección de cuentos que fue recientemente publicado por nuestros queridísimos amigos de La Pollera Ediciones y que sigue a una prolífica producción de nuestro invitado, Carabela Portuguesa el 2013, Rémoras en Tinta el 2014, El Barco de los Esqueletos del 2015, Saratoga del 2018, hablamos por ese libro me acuerdo, Paganos Patagonias del 2018, El Correo del Viento del 22 y Cuaderno Artático también del 22, además de diversos premios que ha recibido Óscar Barrientos, como el premio de la Municipalidad de Valdivia, Fernando Santibán, el premio nacional de narrativa y crónica, Francisco Coloane, el premio iberoamericano, Julio Cortázar, y el premio a la trayectoria poética de la Fundación Pablo Neruda. Y yo escogí partir con ese extracto, Óscar, porque me parece que da buena cuenta de este juego que tú haces en el libro de pasar por algunas imágenes súper realistas, muy descriptivas, a otras que son pura ensoñación y poesía. Así que hablemos un poco de esa doble militancia literaria que haces aquí en la estética de los cuentos. Luego nos vamos a detener un poco de lo que dicen estos cuentos. Bueno, sí, mira, en realidad yo no soy de los narradores medio disidentes en ese sentido, que lee mucha poesía, a pesar de que ya hace años que no escribo poesía y ni publico poesía. Alguna vez lo hice, pero me fascina el género poético y trato de que los relatos o los cuentos y mi narrativa tenga elementos poéticos, no reniego de ese recurso, digamos, de cierto barroquismo en realidad, no. Hay como una hegemonía casi de renegar de la poesía en la narración, apostar por prosas más secas, más concisas, más al hueso quizás. Pero a mí me gusta que toda mi literatura tenga poesía o que la poesía como una actitud vital, en realidad, esté presente por algún sitio. Y en el caso de ese cuento, es un cuento sobre mi barrio, el barrio donde yo nací, donde vivo todavía, que es el barrio croata. Uh -huh. Existía todo esto en mi barrio, y los más viejitos como yo se deben acordar. Cuando yo era niño existía la Laguna de los Patos, que quedaba al otro lado del cementerio, que después la rellenaron para construir más tumbas en el fondo, pero era el lugar donde íbamos los niños de aquel entonces a jugar, a tirar piedras, a inventar historias. Entonces es un homenaje un poco a la historia de mi barrio también. Uh -huh. Eh, por soy un peatón pedernido, ¿no? Bueno, y eso parte también del encanto de leerte y particularmente esta colección de cuentos porque, bueno, tu literatura siempre está muy situada en el territorio. Es profundamente magallánica, tanto en términos atmosféricos como en términos geográficos. Diría, para ti es importante describir el espacio y decir, esta es una
Es un lugar en donde pasan cosas que no pasan en otros lados y que tiene que ver con, por supuesto, el territorio y las condiciones atmosféricas, ¿cierto? Geográficas, pero también con esta mezcla de distintos orígenes, ¿cierto? Y el vivir tan lejos, ¿no? De lo que se dice son los centros, porque finalmente el centro es donde uno está siempre. Y hablemos de eso, ¿no? De la importancia que ha sido para ti en la literatura y también en este caso, porque aquí los personajes de los cuentos igual se mueven, pero siempre el eje es la idea de Magallanes, la Patagonia, Punta Arenas. Claro, así es. Yo soy de los escritores perdón, ah, soy de los escritores que le gusta mucho la palabra territorio, incluso más que la palabra provincia, incluso más que la palabra región. Te explico por qué, porque la palabra región para mí siempre ha tenido un sesgo hasta militar, ¿no? Ujú, Región militar austral, por ejemplo, si se palabras así. Y la palabra provincia me suena demasiado nostálgica. Entonces a mí me gusta hablar de territorio en el sentido en que eh, plantear un Magallanes o un Punta Arenas o un Puerto Natales, incluso hay un cuento que transcurre en Tierra del Fuego, urbano, en el fondo, acá hay ciudades, con edificios, con gente que toma la composición colectiva. Digamos, tratar de desterrar la idea de que el enclave no metropolitano es un lugar rural, ujú. necesariamente. O es un lugar donde lo rural de repente convive con lo urbano. También ese aspecto es importante. Y creo que ha sido una tónica que nos ha hecho, no solamente en mi caso, sino en otros, tomar contacto con otros escritores de otros lugares de Chile que han elaborado también una poética territorial, al punto que hemos creado un colectivo, que es el colectivo Pueblo Abandonado, donde está, por ejemplo, no quiero nombrar a todos porque sería un poco largo, pero el caso de Rosa Betty Muñoz en Ujú. Chiloé, cómo ella conceptualizaba, por ejemplo, ese espacio, el caso de Antonia Torres en Valdivia, el caso de Christian Geis en Vicuña, ¿ya? Con sus cuentos sobre el diablo, el caso de Marcelo Mellado en el litoral, San Antonio, Placilla, el caso de Cristóbal Gaete en Valparaíso, el caso de Rodrigo Ramos Bañados, que publicó recientemente una novela en todo lo que ha hecho él con el norte, el caso de Daniel Rojas Pacha. Si te fijas, hemos conversado con ellos en el marco de este colectivo. Y hemos llegado al caso de Mario Verdugo, por supuesto, al Maule. Cómo en realidad operan las claves y las capas del territorio en la conformación de una literatura que no es pintoresquista, que está Ujú. muy lejos de ser pintoresquista. Es una literatura que quiere ser más bien rockera y que quiere más o menos quebrar o desgarrar ciertos hologramas que se han vuelto marcas que tienen que ver con lo típico, ¿no? Sí. Sino con una cosa más que tiene que ver con esta época, ¿no? Hablar del, del aborto, o hablar de la pasta base, o hablar de la inmigración, hablar de sucesos que están ocurriendo ahora. Hablar de la desolación, de la tristeza, hablar del vivir en un lugar aislado, de vivir lejos de cómo esa mentalidad o esa forma de comprender el mundo te forja una cosmovisión diferente. Ujú. ¿Ya? Y ahí yo creo que parte un poco la tónica de este libro. Hay un cuento que ahí le debes echar un vistazo, que se llama El gaucho cabrío, Ujú. que es sobre una especie de fauno que habita Tierra del Fuego, ¿no? Que mezcla una oveja con un ser humano, qué sé yo, recupera una literatura fantástica. Claro. Cómo el mito también convive con nosotros. Sí, de hecho, hacia allí iba mi siguiente pregunta, porque no solamente ese cuento, yo creo que casi todos los cuentos de esta colección, incluyendo el que le da al libro, el nombre al libro, El Rincón Vino del Frío, ahí un pequeño guillo a James Bond, y a Lovecraft en el cuento mismo, ¿no? Y por Em, supuesto, Ahí está también esta tensión descentrada, no solamente en términos regionales, sino en términos de lo fantástico, que a mí, por supuesto, es un género que me encanta. Y es como, claro, tú construyes este espacio súper naturalista, súper cotidiano, pero en este espacio pasan cosas extraordinarias, ¿no? Y claro, ahí entramos derechamente a lo fantástico y no a lo mágico, porque no es un mundo fantástico, y de hecho hay el cuento sobre que remite a Saruman y al mundo de Tolkien es muy divertido porque uno se imagina inmediatamente este mundo de los fans, ¿cierto? De los disfraces y de los juegos de rol en vivo, ¿no?
Pero hay este guiño constantemente a lo fantástico, desde el horror, desde las posibilidades de lo sobrenatural en el cotidiano. Cuéntanos respecto a eso que tú señalabas recién, que tiene que ver con el cruce entre el mito y la cotidianidad. Claro, yo creo tenemos la obligación de romper un paradigma en alguna medida, ¿no? A veces lo que no es comprobado científicamente o lo que no es científico, las teorías falsas, entre comillas, que son habitualmente desterradas al basurero de lo inútil, ¿no? Eh, el hecho de que no sean reales no quiere decir que no sean hermosas. Que no sea algo que no es científicamente probado, que no es real, puede tener una potencialidad estética, Ujú, finalmente, que me interesaría profundamente rescatar. Y en el caso de estos personajes que yo coloco y yo fabulo, por ejemplo, el Rencor vino del frío, hay un personaje que se llama Víctor Coliti, que es un ser despreciable, Lovecraftiano, como dices tú, que nace en la Antártica, que tiene la ujú. contradicción de que la Antártica es el lugar prístino y sublime por naturaleza, ¿no? Depende de quién Pero le también pregunta, porque Lovecraft decía exactamente lo contrario. Lovecraft es exactamente lo contrario. Bueno, y en las aventuras de Arthur Gordon Pym, Ujú, de Edgar Allan Poe, también es una Antártica gótica, una exacto. Antártica con neblinas viscosas. Ujú, Y ni Poe ni Lovecraft estuvieron nunca en la Antártica, ellos se las imaginaron. ¿Ya? Y trato de generar este ser que más encima acrisola majaderamente el oficio de la poesía, ujú. ¿ya? Y lo hace mal, Sí. y es un mal poeta, y escribe poemas horribles, pretenciosos, pero además es un personaje cargado de rencor, que además alberga esa contradicción entre ser oriundo de un lugar prístino y ser un tipo cargado de odio, ¿no? Eh, y estos personajes que aparecen en los cuentos son medianamente reales, o sea, son alegorías de seres que más o menos Ujú. existen, personajes que más o menos existen. Eh, el caso de la sociedad Tolkien, acá existe una sociedad Tolkien. Yo siempre iba a ver su, su presentación, qué sé yo. También me gustaba leer El Señor de los Anillos, pero me interesaba Saruman como personaje porque es un personaje de la saga que conjuga la hechicería con cierta cosa hasta medio capitalista, ¿no? Sí, Saca a los sí, sí. árboles, convierte en monstruos, con una cosa con la industrialización. Hoy día sería un realista político, diríamos. Hoy día sería un realista político, exactamente. Saruman es un personaje bien curioso. O sea, estaría con las forestales, no sé, nunca andaría Saruman. Hubiera Y me votado por Milei si imaginaba, viviera en Argentina, no tengo duda. probablemente estaría con Milei, ¿no? Y con Y él me a favor. imaginaba qué pasaría si este personaje apareciera en la contemporaneidad de Magallanes, si la ficción se tomara de una vez por todas el poder, ¿no? Y ahí es un cuento que, que podríamos reseñarlo brevemente, que eh, habla del exterminio Selknam, Ujú. pero bajo un formato absolutamente nuevo, ¿no? Que tiene que ver con los Pokémon, con la gente que anda cazando Pokémon. Cómo de repente el imaginario de estos dioses que alguna vez existieron y que vieron ese pueblo desaparecer, eh, porque esta gente, eh, todos tuvimos lo triste de los pueblos desaparecidos, además de la propia humanidad que desaparece, y de la injusticia y del exterminio, del genocidio, es que alguna vez también tuvieron dioses, Ujú. dioses que desaparecieron con ellos. Claro, Cómo esos dioses se cobran la venganza. Esa es como a lo Neil la Gaiman, diríamos, ¿no? Ahí les Neil recomendamos. Gaiman, exactamente. Bueno, Una pero gran influencia, por cierto. y es que bueno, Neil Gaiman lo hablamos mucho, por favor, consíganse ahí American Gods o vean la serie que también está muy buena. Pero para Sí, cerrar, Oscar, ese cruce, ¿no? Que también está, o sea, está por un lado la cosa territorial, que tú señalas que es importante, por otro lado está la cosa fantástica. Y también está de manera muy potente la reflexión social, ni siquiera sé si la crítica, sino como la evidenciación de los desequilibrios, ¿no? Como este cuento de este personaje que también está bastante loco, que se viste de dientes de sable, ¿cierto? Porque se sí, gana un traje en una apuesta, pero por X razones aterriza en este barco gigante que es una oda
neoliberalismo en donde tienen encerrado un montón de gente trabajando en los call centers latinoamericanos, ¿no? Y ahí también hay una mirada. Entonces quería preguntarte para cerrar sobre ese cruce, usar todas estas herramientas, hablábamos de lo poético, lírico, narrativo, hablábamos de lo territorial, hablábamos de lo cruce de géneros, ¿no? Pero hay una cosa que está profundamente situada en el presente y en la sociedad en que vivimos que para ti es muy importante. Cerremos por ahí. ¿Por qué quisiste Sí, incluir también eso en los cuentos? hay un texto hay un texto al cual yo suscribo para mí un referente fundamental en mi literatura, casi una gran deuda con ese autor, un texto de Italo Calvino, donde él reflexiona sobre el cuento fantástico como un cuento muy político, ¿no? Y yo trato de que mi literatura es muy política. O sea, mi literatura tiene una opción, en el caso del cuento que tú mencionas, este Elogio de la Prehistoria. Eh, Traté de hacer un cuento desbocado, ¿no? Ujú. Un cuento que sonara casi como un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Ocurre una cosa, pero ocurre otra, ocurre un encadenamiento de cosas desbocadas, ¿no? Sobre elementos también reales, sobre la tristeza latinoamericana, ¿no? De este portaaviones que aparece, esta complacencia de nuestros países hacia, hacia, hacia ciertos imperialismos, esta suerte de arribismo que nos campea a veces como sociedad, de la cual, con los sucesos que hemos también visto ayer con nuestros hermanos argentinos, que es tan fuerte, ¿no? Que es tan fuerte esta cosa de, de una realidad que se vuelve por momentos grotesca, ¿no? Y ahí metí ese cuento sobre este personaje que es como un ganador o un winner, en realidad es un tipo bastante loco, pero muy seguro de sí mismo, y que se posiciona el personaje al punto de creerse inteligente, ¿sabes? Y ingresar a este portaaviones escoltado por un tipo que aparentemente es latinoamericano, pero habla con gringo, eh, y después meterse en una alas delta, en fin, como que la habla un poco del, también de la estructura de ese cuento que es desbocada, como te mencionaba. Ujú. También habla de una historia que está bastante desbocada, ¿no? Sí, sí, y de un Una presente historia social, que está nuestro ahí presente. lleno de aristas, ¿no? Bueno, de eso y más, como se dan cuenta, cada uno de los cuentos, no da para hablar un montón, yo traté ahí como de hacer como las líneas que cruzan todo el libro y que ustedes pueden conseguir vía La Pollera a través de su web y también a través de distintas tiendas, tiene distribución de nuestros queridos amigos de Big Sur, así que hemos conversado con Óscar Barrientos Bradasic desde Punta Arenas sobre su nuevo libro El Rencor Vino del Frío, muy muy recomendado, muchas gracias Óscar por las buenas horas de lectura que me No, muchas regalaste gracias y a esta ti conversación. por el contacto. Muchas gracias a ti. Un abrazo gigante para todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Ojalá les guste el libro. Fue hecho para ustedes, para cualquier lector que se quiera entretener, divertir. Está el libro ahí. Bueno, ahí se los dejamos entonces recomendado. Muchas gracias, Oscar. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Un abrazo.